Bueno, muy buenas noches. Vamos a dar inicio entonces a nuestra primera reunión de cierre de una semana de trabajo. La propuesta para esta reunión de cierre es la siguiente. Vamos a hacer una revisión grupal de esas tres preguntas que habíamos hecho a partir de las lecturas y del trabajo reflexivo y luego del trabajo colaborativo. Y quiero empezar por la segunda, utilizando una aplicación que se llama Mentimeter. ¿Ustedes la han usado alguna vez? Yo sí, profe, sí la he Bueno, usado. bueno, entonces voy a proyectar la pregunta 2. Les doy el código para que por favor se conecten y hagamos la votación. Pues permítanme un momentico. Bueno, ¿están viendo mi pantalla? Sí, señor. Señor. Señor, Bueno, entonces aquí está la dirección. Por favor, van a esta dirección www.menti.com. Utilizan este código 815761 y ustedes van a escoger su concepción, no la que discutieron en el grupo, sino la de cada uno de ustedes, su concepción del concepto de currículo. Ustedes lo escribirían en la categoría contenido, en la categoría planificación o en la categoría realidad interactiva. Entonces damos unos minutos para que ustedes hagan la votación y a partir de esa votación empezamos entonces la revisión del concepto currículo. Bien, nos faltan 3 personas por votar. Damos un minutico más. No sé si no se han podido conectar. En este momento hay 14 personas conectadas a la reunión de videoconferencia y han votado 10 personas. Bueno, creo que los demás o no pudieron votar o no quisieron votar. Muy bien, entonces, de acuerdo con estos resultados, lo que estamos viendo es que el grupo privilegia fundamentalmente la concepción del currículo como una realidad interactiva, pero hay un grupo significativo que también considera que su concepción de currículo es más como planificación. Muy bien, voy a dejar de compartir ya esta pantalla y vuelvo a nuestra primera
pregunta. Entonces, volvemos a la pregunta. Ya sabemos en qué categorías se inscriben, cómo están distribuidos ustedes. Si vemos que, pues, primero no hay unidad de criterio respecto de la concepción. Entonces, me gustaría que los que votaron por la concepción o la categoría de como planificación, nos contaran un poquito, pues, cómo lo definen y por qué consideran que están en esa categoría. Entonces, tienen ustedes la palabra. ¿Quién quiere comentarnos qué definición escribió en su trabajo, cómo es su concepción de ese currículo en la categoría planificación? ¿Alguno o alguna? Aló, aló. Sí. Hola. Hola. Ay, qué pena, profe. Estoy teniendo problemas con mi sonido. Igual, bueno, soy Angie Enríquez. Tuve que conectarme de otro equipo. Aparezco con otro nombre. Con Jonathan. Eh, sí, es mi esposo. Sí, bueno. Pero bueno, yo realmente no sé si entendí el ejercicio. El hecho es que, pues digamos que la primera concepción que yo planteé en la reflexión, porque Sí. ya después, digamos, con el ejercicio de la lectura y de la reflexión grupal, se transformó esa concepción inicial. Y entonces, pues yo voté por el currículo como planificación, porque así fue como lo abordé, pues inicialmente. Creo que ahí era donde se encajaba de alguna manera mi concepción. Y entonces lo planteé así porque pues yo lo que comprendí fue que estas concepciones es como que una contiene a la otra. Entonces el currículo como contenido estaba incluido dentro del currículo como planificación educativa. Entonces yo siempre había considerado que, además del contenido, de la temática, pues que se debía vincular en un programa de formación, pues estaba también todo lo referente a la parte metodológica, a la parte de pronto de los recursos también, estaba los tiempos, ¿sí? Como la intensidad horaria, y esos serían como los elementos más importantes que yo consideraba pues dentro del currículum. No tenía en cuenta la parte de la relación pues con el contexto, con el contenido, con los estudiantes pues y el docente. Y entonces finalmente mi justificación abarcaba esos dos campos, tanto el contenido como esa parte de la planificación. Se me quedó por fuera, que yo no lo tenía tampoco considerado, la parte de, pues, el proceso de evaluación, los criterios de evaluación, que tampoco lo tenía allí. Pero básicamente que la idea es que todos esos elementos de alguna manera como que delimitaban el quehacer del docente, y bueno, de allí el hecho de que toda su planeación y toda la propuesta que realizaba para los estudiantes pues estaba determinada por esos elementos. Entonces por eso lo planteé como un currículo, pues como planificación. Muy bien, muchas gracias. Muy clara tu explicación. Bien, ¿alguien más nos cuenta un poco? Buenas noches. Buenas noches, Darío. Pues digamos, gran parte estoy de acuerdo con lo que la compañera hizo. Tengo las mismas observaciones. La pregunta es por qué llegamos a eso. O sea, el mismo hecho de pensar el currículo como contenido significa que hay una planificación. O sea, yo no cojo de la nada y tiro contra una pared pinceladas para que me quede un algo. Digamos, ahí implícitamente estaba eso. Ahora, ¿de dónde sale la reflexión de esto? Lo que yo pensaba es, hay un gran problema, y es un problema de la estructura de la educación colombiana. Aquí apenas estamos haciendo un tránsito a la profesionalización. Todos veníamos, la gran mayoría de docentes han sido de normalistas, y ahora por leyes han tenido que licenciarse y todo eso. Entonces hay todo un tránsito ahí en eso. Muchos de los docentes, digamos, nos toca asignaturas de las cuales no somos idóneas. Yo soy licenciado en filosofía
y también doy sociales. Ahí, digamos, más o menos me alineo, pero cuando inicialmente entré en el colegio que estoy, Sí. también estaba dando emprendimiento y ciencias naturales. Ujú. En otra me tocó dar religión cuando yo soy ateo. Entonces imagínense, a mí me pusieron a dar religión cuando yo no tengo ni idea, o sea, Sí. me tocó como dice, inventar sobre la marcha. Y muchos docentes creo que por eso es que han hecho como le dice la olímpica, que es buscar en Ujú. internet o en algún otro compañero que tenga una malla curricular y ¡pum! Ujú. Trasvasarla a su malla, Ujú. con la necesidad. De Ahí acuerdo. es un poquito como falta de la política educativa. Ajá. Ok. Listo. Bien, muchas gracias, Darío. Bien, ¿alguien más? Bueno, si quieren, pasemos entonces a los que hablaron o se inscribieron en la categoría de currículo como realidad interactiva. ¿Alguien nos cuenta? ¿En qué con- Hola Marley. Hola, Marlon. Eh, Bueno, yo lo inscribí en el currículo como realidad interactiva porque, como lo decía ahorita Darío, no solamente la parte escrita es lo que forma el currículo. Cuando nosotros hablamos de que yo organizo, primero tengo que hacer un ejercicio de pensar qué es lo que yo quiero con mis chicos. Después de hacer ese ejercicio de pensar según pues unos estándares, unas competencias, eso lo debo organizar en unos formatos. Después de organizarlo en esos formatos, pues, o sea, tengo que ejecutarlo en el área en la que fue planeada, en el contexto, en el espacio, y después, a pesar de que todo esto haya sido organizado, planeado, vivido, muchas cosas que se suceden en ese momento pueden cambiar, que también hacen parte del currículo y que después pues los aprendizajes o las experiencias que tengan los niños después de la vivencia en el aula también hacen parte del currículo. Entonces ahí podemos mirar que el currículo pues está la parte escrita, la enseñada, la aprendida, la evaluada y el material que se utiliza de apoyo. Entonces por eso pues yo opté por este currículo. No sé si fui clara. Sí, muy clara, Marley, Ok, muchas gracias. gracias. Bien, Bueno. ¿alguien más? Buenas noches, profe y compañeros. Soy Adriana. Buenas noches, Yo también Adriana. escribí dentro de la realidad interactiva pensando en que, pues obviamente, como lo decía hace un rato Angie, Sí. todos van dentro de, o sea, tienen que hacer parte, cada uno de, tanto el de contenido como el de planificación, hacen parte de, no están aislados, pero no es solamente pensarse en un papel o pensarse en uno como docente, sino pensar en más allá, pensar en lo que inicialmente, en lo que quiere la institución, qué tiene en su cabeza las directivas de la institución frente a qué quiere que los docentes enseñen, qué quiere que los estudiantes aprendan, cómo se concibe obviamente la educación, qué qué concepción pedagógica pues tienen al respecto, qué se espera pues de todos, no solamente de los estudiantes, sino también de los docentes, cómo se organiza efectivamente pues esa malla curricular, cómo se evalúan y qué se espera que se evalúe y qué se espera pues obviamente encontrar, pero no solamente eso, sino pasar a ese currículo en uso, o sea, ese currículo de qué se planeó y qué se está logrando, cómo se están logrando las acciones con los estudiantes, qué sucede en el momento, cuáles son las evidencias, como un ejercicio vivo, algo que está sucediendo específicamente ahí y que todos hacemos parte de eso. Entonces, el currículo es pensado como no solamente lo que piense la institución, no solamente lo que piense, pues obviamente, el ministerio, pues porque para todas las instituciones debemos pues seguir los lineamientos que nos dan, pero también hay que pensar en el contexto, dónde estamos ubicados, con quiénes estamos trabajando, dónde se van a desempeñar estas personas, qué van a hacer, porque todo eso hace parte de la formación integral de los estudiantes. Tienen que ver también los padres de familia, toda la parte administrativa, el cuerpo docente, todos los estudiantes, quienes son los que obviamente más van a nutrir pues obviamente ese currículo. Entonces por eso lo inscribí en realidad interactiva. Ok, muchas gracias. Bien, ¿alguien más? Sí, muy buenas noches. Sí, buenas noches, Iván. Yo me inscribí en el de planificación, pero la verdad lo he considerado de esta forma. Creo que somos formados como contenidos. Cuando Sí. llegamos a una institución, nos toca dejarnos ver con esos contenidos, entrar en una planificación para poder
suplir unas exigencias que normalmente solicita la institución y que trae el Ministerio de Educación, sea de este país o de cualquiera. Pero cuando ya uno entra directamente a interactuar con sus estudiantes, padres de familia, con todo el proceso, creo que ahí es donde realmente se puede hablar de una realidad interactiva. Por eso me parece que van unidos y cada uno en sus tiempos ha ido teniendo fuerza. Primero, en nuestra educación anterior, la tradicional, se fortaleció mucho la parte de contenidos sin dejar al lado la planificación, pero uno de todas formas planificaba. Luego entró ese proceso donde uno debe planificar, donde había una sábana grandísima para hacer y a planear todo lo que se iba a hacer y se debía escribir todo. Y ahora, pues, en lo que estamos viviendo nos damos cuenta realmente que hay que tomar muchos elementos de la realidad para diagnosticar, luego sí revisar cómo planifica y mirar en dónde encauzamos los contenidos, que para mí, yo lo expresaba ahí, los contenidos solo son un pretexto, realmente debe ser un pretexto. Lo que realmente debemos trabajar son los procesos de estructuración de pensamiento. Bueno, muchas gracias, Iván. Bien, les cambio la pregunta, les hago una pregunta complementaria adicional. ¿Alguno de ustedes ha buscado en la Ley de Educación cuál es la concepción o definición de currículo? ¿En qué categoría se inscribe esa definición? ¿Alguien la miró por curiosidad simplemente? En planificación. Exactamente, en planificación. ¿Están todos de Sí, acuerdo? sí, está en planificación. De acuerdo. O sea, si uno fuera a mirar, y sigo haciendo preguntas, si uno mira todo el esquema de gestión que ha montado el ministerio alrededor de lo que llamamos los estándares, los DBA, los lineamientos, ¿eso en qué categoría se inscribe? Planificación. Sí. ¿Iría dentro de planificación? Exactamente. O sea, todos los lineamientos que son externos a la institución educativa están pensados desde una perspectiva o una categoría de planificación. Bien, ahora viene una pregunta ya más personal y es, bueno, sus instituciones educativas, ustedes se han puesto a hacer el ejercicio desde donde el grupo de dirección, hablemos del coordinador académico, de los coordinadores de área, desde dónde conciben ellos el currículo. Profe, bueno, no sé cómo levantar la manito. Sí, ustedes no han usado aquí en la plataforma de Zoom, hay posibilidad de levantar la mano. ¿Ustedes saben cómo se hace o no saben? ¿Nunca aprendieron a levantar la mano? Sí. O bueno, van hablando y tranquilo. Entonces, ¿quién habla? No, venga, pero yo quiero aprender. ¿Quién me enseña? Porque es que yo no manejo esta plataforma. Bueno. Entonces, tú te paras donde dice participante, le das clic y allá te salen 3 punticos y ahí tienes la opción levantar la mano. Le das participante y te sale toda la lista de participantes, ¿cierto? Ah, ya la vi. Y le das 3 punticos y ahí tú puedes levantar la mano. Ya pude, gracias. ¿Sí? Ok. Incluso en alguna ocasión, por ejemplo, podemos hacer este mismo ejercicio de levantar la mano cuando decimos, bueno, a ver, votemos quienes están a favor de una cosa y a favor de otra. También se usa para esto, ¿no? El levantar la manito y no necesita uno el usar la herramienta de Mentimeter. Bueno, entonces, Liliana, vamos en ese orden como estamos. ¿Cuál de las preguntas? La pregunta es, en tu institución, si te pones o sea, separar, asumamos, vamos a hacer este ejercicio. Ustedes se paran fuera de la institución, están mirando la institución, ustedes van a ser neutrales. Si alguno tiene un cargo de coordinador, pues de pronto es más sesgado el ejercicio. Entonces están mirando su institución y ustedes dicen, me han traído aquí a observar esta institución y si fuera yo a clasificar en cuál categoría está la concepción de currículo que tiene el grupo de dirección. Entendemos por el grupo de dirección el director académico de la institución, el coordinador de área o de las áreas. Ellos cómo conciben el currículo, cómo se imaginan el currículo, qué me dicen a mí del currículo si yo les preguntara.
¿cómo creerían ustedes que sus directivas pensarían alrededor del currículo? Yo soy coordinadora académica. Ah, bueno, pues entonces ya estaría sesgado el ejercicio, pero bueno, tú como coordinadora académica, ¿cómo concibes el currículo en tu institución? Te voy o sea, la realidad, Sí, la la realidad, institución. ¿no? La realidad. O sea, aquí no Sí, o estamos sea, no, diciendo mentiras, ¿no? eh, hasta el momento, el currículo en la institución se ha considerado casi que como contenido. Ujú, ¿Cómo lo consigo yo? Como una realidad interactiva, pero no es algo sencillo de implementar, porque ujú, Darío decía algo y es que de por sí ya los docentes traen una mentalidad encasillada en cuanto al currículo, es simplemente la sistematización del contenido y de los objetivos, ujú. de los métodos, ¿sí? Sí. Y tratar de implementar, por ejemplo, yo ahora mismo estoy tratando de hacer el ejercicio, pero debido a la concepción que se tiene, hay confusión. Dentro de la lectura, uno de los autores decía que para uno llegar a tener un currículo interactivo, se necesitaba de formación, de preparación, ¿sí? Ujú, Porque, ¿qué pasa? Que cuando uno intenta hacer este ejercicio sin una formación previa, sin tener claro, se vuelve un desorden total. Todo el mundo comienza a hacer sin apuntar a nada. Entonces, por ejemplo, yo ahora mismo estoy tratando de hacer el ejercicio, pero me encuentro que no es una cosa que yo pueda hacer de buena intención. ¿Sí me entiendes? sí, Que se sí, requiere sí. de una formación y de un trabajo arduo para poder lograr que de manera institucional podamos entrar en un currículo donde tenga en cuenta el contexto, donde se haga una planeación para tener un orden, pero, pero que se tenga en cuenta las interacciones, los intereses, el contexto y la misma comunidad. Eso sería lo ideal, pero de ahí a lograrlo al punto en que estamos ahora lo veo bastante difícil. Bien, muchas gracias, Liliana. Marley. Hola. Sí, pensando un poco lo que dice Liliana, uno tiene como unos ideales, ¿no? Y pues Ujú, en mi ideal yo veo el currículo como realidad interactiva, pero y creo que mi colegio también lo visiona así, o es lo que he venido observando, pero ya llevado a la realidad y a la práctica, muchos docentes de pronto nos quedamos en algunos momentos en la planificación. Y sí. eso se debe también por muchos de los recursos y como decía ahorita, de las situaciones que puedan surgir en ese momento no se lleva tampoco una ejecución óptima. Y además, como nos dicen que en el de realidad interactiva, que los estudiantes también participan de esa construcción, Ujú, entonces evalúo un poco esa mirada y yo digo, bueno, ¿en qué momento los chicos participan? Cuando escogen qué tipo, por ejemplo, los proyectos transversales, cuando escogen hacia qué tipo de investigación se van a hacer, cómo se van a desempeñar. En mi colegio, pues ahorita los proyectos transversales, como estamos iniciando en esta construcción, los proyectos transversales son impuestos y se dan por núcleos, por ciclos. Y bueno, en este núcleo de ciencia y tecnología vamos a hacer este proyecto, pero en ese proyecto los chicos no tienen la posibilidad ujú. de decir, no, pero es que yo quiero aprender por este otro camino, que también puedo desarrollar las competencias, creo que ahí es donde se da el currículo interactivo. Entonces, intentamos, creo que estamos empezando en el camino, creo que hemos empezado con capacitaciones y con cosas para lograr ese ideal en el Ujú. que todos los miembros de la comunidad educativa puedan participar de esa construcción. Pero creo que sí, a pesar de que lo tengamos o lo queramos ver como currículo interactivo, apenas nos estamos quedando en la planificación. Bien, muchas gracias, Marley. Darío. Bueno, Eh, sí, mucho lo que dice la compañera es cierto. Aquí pensando, es que hay una gran dificultad y cada contexto tiene sus dificultades mayores. Yo me encuentro en una zona agrícola, la Ujú, mayor parte de la población es campesina, ujú. muy temerosos, muy tímidos. Para Sí. que participen de los gobiernos escolares es Ujú, un problema para poder, la comunidad no entiende que el colegio no somos únicamente los profesores, sino que sí. son todo eso. Es problema para que los profesores mismos también hagan parte
de los consejos académicos para que hagan parte del consejo directivo. Es una constante lucha para que, o sea, para que se asuma el papel que se encasilló, o perdón, el que se tomó, Sí. que se tome los riesgos. Nosotros estamos desde hace casi año y medio haciendo cambio de modelo pedagógico. Dimos el debate, eso, tomamos ya el modelo holístico, con los argumentos y todo. Y no son, en repetidas ocasiones, nos ha tocado volver a los que hemos peleado esto, ponernos serio y discutir cómo podemos ser tan inconsistentes de que decimos una cosa y a los 3 días porque no nos gustó, entonces vamos a cambiar. Y eso ha sido una constante lucha. Sí. Ahora, en esta realidad que nos tocó, estamos haciendo el primer digamos, mostrario o experimento de intentar que es desempeñar un desarrollo de estos, un reto de estos. Pero le digo, lograr articular a los docentes, que se supone que somos gente cualificada y que si con todas las herramientas, es una cosa supremamente compleja. Y no hay de qué hablar de es más fácil con los muchachos, sí. Falta de los padres. Bien, muchas gracias, Darío. No estás identificado el que sigue, Lenovo. ¿Quién Adriana. Adriana. Adriana, profe. Sí. Pues desde el caso, yo trabajo en una institución de educación superior, sí. una universidad pública, y pues obviamente en los procesos de acreditación, pues obviamente nos llevan a que realicemos contacto con el contexto, o sea, que todos los procesos que se desarrollen tengan participación de estudiantes, de la comunidad, de la parte empresarial, de egresados, de representación de profesores, bueno, etcétera. Entonces, permite que haya participación. Obviamente, cada grupo tiene una representación, o sea, pues no van a estar todos los estudiantes de una institución porque son demasiados. Son 59 programas de pregrado más todos los de posgrado, pues es bastante ilógico pues que estén todos, pero sí hay una representación pues suficiente de cada uno y en cada uno de los estamentos. Sí. Entonces, cada uno de estos procesos de acreditación nos lleva a estar en contacto y mucho con lo que pasa afuera. Lo que pasa afuera le indica obviamente a la institución cuáles son las necesidades para que los estudiantes pues sean formados. Entonces, y obviamente pues en este momento, en el caso particular de mi institución, lo que a pesar de que es una institución pública y que no tiene pues los recursos suficientes, lo que ha hecho es tratar de buscar cómo los estudiantes comienzan a participar de ese proceso de educación desde casa, porque pues no es una universidad virtual. Entonces no podemos hablar pues como tal de la vinculación 100% simplemente por un tiempo en el que vamos a estar trabajando de esta forma. Entonces los estudiantes han tenido que participar pues obviamente y los mismos padres de familia. O sea, ha sido la forma más viva en el que hemos podido ver que los padres de familia tienen que participar de este proceso. Obviamente por las condiciones en las que están todos los estudiantes, no todos tienen pues acceso pues obviamente a la parte ni tecnológica, ni pues de buena equipación, etcétera. Entonces de los que han podido participar, porque se ha hecho un semestre alterno, un semestre no oficial, en el cual los estudiantes han podido participar de cursos, viendo cuál es su desempeño y cómo ellos mismos mencionan su participación en esas asignaturas que van a tener que comenzar a cursarse desde casa. Entonces, creo que sí, en mi caso, es una realidad interactiva el ver que todos pues participan, pero vuelvo y repito, no se desconoce que se deba hacer una planificación. Sin la planificación, pues para todo lo que uno quiera hacer debe haber una planificación. Bien. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Entonces, ¿por qué estamos revisando el concepto? Que es lo más importante aquí. Miren que dependiendo de la concepción que uno tenga de currículo, asimismo va a definir cómo diseña ese currículo. Claramente, si yo concibo el currículo como un contenido, pues diseño de una manera. Pero si yo concibo el currículo como una planificación, pues hago el diseño curricular para cumplir con esa planificación. Ahora, si yo concibo el currículo como una realidad interactiva, pues mi esquema de diseño es distinto. Entonces, cuando yo en una institución educativa hablo de diseño curricular, y como lo planteaba ahora, creo que era Darío,
cada una de las personas piensa distinto sobre el currículo. La pregunta es cómo nos ponemos de acuerdo en cómo hacemos el ejercicio de diseño curricular, si cada persona tiene un concepto distinto. Entonces, uno de los grandes problemas que normalmente uno se encuentra en las instituciones es que no hay una concepción unificada del currículo. Es más, uno puede hacer un ejercicio y en algunas ocasiones yo les he pedido a mis estudiantes que hagan un ejercicio. Tomen su proyecto educativo, tomen su PEI y vayan y revisen en el PEI cuál es la concepción de currículo. ¿Qué nos vamos a encontrar? En algunos no está ni siquiera la concepción de currículo, es decir, no hay unos lineamientos básicos que le permitan a uno saber qué es el currículo, qué piensa la institución del currículo. En otros se aborda muy tangencialmente, está muy escondido, y en otros normalmente se inscribe el currículo más en esa categoría de planificación. Entonces, si yo no tengo una unidad de criterio respecto a esa concepción de currículo, pues voy a tener muchos problemas a la hora de hablar de diseño curricular. Veamos rápidamente, voy a revisar básicamente el concepto de currículo para que entendamos cuál es el problema del concepto. Lo primero es que es un concepto muy nuevo, y cuando hablamos que es muy nuevo, ustedes están viendo acá en la diapositiva que tiene alrededor de 100 años. Eso en un campo disciplinar es muy poquito, es un concepto nuevo. 100 años no son nada para una disciplina. Y por el mismo hecho de ser un concepto nuevo en construcción y en reconstrucción permanente, entonces se convierte en un concepto polisémico. En ese sentido, hay muchas acepciones, hay muchas muchas líneas curriculares, muchas apuestas curriculares, y algunas de ellas van en sentidos opuestos. Por lo tanto, pues yo tendría que hacer, lo primero que debería trabajar en una institución era revisar con mis compañeros de trabajo a qué estamos llamando currículo. En ese sentido, pues uno puede buscar todas las definiciones que hay. Yo simplemente puse allí algunas, pero uno en internet, en Google, pone currículo, concepto de currículo, y puede sacar miles y miles y miles y miles de definiciones. Si ustedes ven ahí, pues es un listado interminable de definiciones. Como uno necesita entender esas definiciones a qué le apuntan, pues entonces, basado en uno de los autores, se hizo esta taxonomía o clasificación. Uno puede revisar otros autores si hay otras clasificaciones del concepto de currículo. Por ejemplo, aquí no aparecen otros currículos como el concepto de el currículo oculto o el currículo no enseñado, o el currículo evaluado. Es decir, aparecen otra serie de conceptos, otra serie de categorías que uno podría tener. Quiero referirme a ellas porque ustedes han dicho algo muy importante. En esta categorización, el currículo se va concibiendo como uno contiene al otro. Cuando uno dice que el currículo es un contenido, uno puede decir, ¿y por qué apareció esa categoría? ¿Y por qué hay autores que privilegian esa definición de contenido? Entonces, si nos remitimos 50 años atrás, el currículo era fundamentalmente eso, un contenido. Era un conjunto de saberes o un conjunto de temas que una persona debería apropiar o aprender para considerarlo simplemente una persona instruida o formada. Entonces, por 50 años o más, el currículo fue eso, no fue más que eso, un contenido que había que aprenderse. El currículo como planificación empieza a tomar fuerza cuando llegamos a mediados de la década del siglo pasado y empieza a mirarse a la educación como un proceso que tenía que hacerse de forma eficiente. Ustedes saben que el concepto de planificar algo no es un concepto propio de la educación. La planificación es un concepto que ha sido tomado de otros campos disciplinares como es la organización o la administración. Planificar algo significa establecer lineamientos, establecer rutas, establecer esquemas, predecir cosas, apuntar a lograr algo. Entonces, cuando en la década de los 50 empieza a verse la necesidad de que la educación sea una educación eficientista,
que se haga el mejor uso de los recursos posibles, empieza a tomar mucha fuerza el currículo como planificación. ¿Y por qué había que planificarlo? Pues precisamente por eso, porque yo tenía que lograr que mi educación fuera muy eficiente, que con los recursos yo formara al mayor número posible de estudiantes y que se alcanzaran los estándares más altos o los logros más altos en términos formativos. Y entonces ahí aparece el concepto del currículo como planificación. Es decir, es la definición de un marco dentro del cual yo prescribo lo que va a pasar en la actividad educativa. Si uno mira un poco, eso es fundamentalmente lo que le dan a uno cuando le dan un estándar o le dan un DBA o le dan una guía. Le están prescribiendo y le están diciendo, usted en este año escolar tiene que ir desde el punto A hasta el punto B. Y en ese ir del punto A al punto B, usted tiene que ir logrando avances en términos de saberes, de objetivos intermedios, de objetivos terminales, de objetivos como se los quiera llamar. Tiene que ir logrando estos objetivos o logrando esto que llaman logros o indicadores de logro y tengo que ir pasando hasta llegar a una apuesta en donde todos los niños y niñas van a alcanzar ese estándar educativo que yo he planificado. Por lo tanto, esos lineamientos se constituyen en un conjunto organizado de intenciones educativas. Es una prescripción de la intención educativa. Lo que yo debo aprender y lo que debe aprender un niño y lo que yo como profesor debo enseñar. Debo pensarme en cuáles son los materiales, los métodos y cómo va a ser la evaluación. Por lo tanto, es un plan que prescribe. La planificación, el currículo como planificación es una prescripción de lo que yo espero que pase en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como realidad interactiva empieza a tomar fuerza en las últimas 2 o 3 décadas. De esto estamos hablando a finales del siglo pasado y fundamentalmente a comienzos de este siglo, en donde aparecieron unos conceptos importantes que seguramente ustedes han oído hablar ya en muchos de los cursos. Han oído hablar de docencia reflexiva, han oído hablar del profesor como investigador en el aula. Bueno, si yo quiero tener un currículo como una realidad interactiva, y alguno de ustedes lo mencionaba, yo tengo que formar a mis profesores, porque el currículo como realidad interactiva no me funciona si mi profesor no es un investigador en el aula. Si ese profesor no es capaz de cuestionarse sobre lo que está pasando, sobre las trayectorias de aprendizaje de sus estudiantes, pues no va a poder nunca darse un currículo como una realidad interactiva. Entonces, esta nueva categoría emerge cuando pensamos en el maestro como un investigador del aula. El maestro es parte de ese proceso integral de diseño curricular que junto con sus estudiantes, con el contenido cultural y con el ambiente construyen y hacen realidad a través de una interacción dinámica. Miremos este esquema para que lo entendamos un poquito. Y miren que aquí aparece básicamente el plan curricular. El plan curricular y el plan de aula no desaparece. Pero ¿cuál es la diferencia? Este plan curricular que yo elaboro y este plan de aula es un plan no acabado, no terminado. Esa es la diferencia. Esa es una de las primeras diferencias con respecto al currículo como planificación. Cuando yo trabajo el currículo como planificación, asumo que yo elaboro la planificación, lleno las planillas, se las entrego al coordinador, el coordinador o la subo al ministerio o la subo a la secretaría y listo, ya quedó mi plan. Bueno, no, en el currículo como realidad interactiva, el plan es solo el punto de partida. Y en ese punto de partida yo establezco entonces unos lineamientos, unas orientaciones para llegar al salón de clase. Y en el salón de clase empiezo a hacer realidad ese plan que yo llevo. ¿Cuántas veces ustedes llegan al salón de clase con un plan y el plan no se puede realizar? ¿Por qué? Por muchas razones. No llegaron todos los niños hoy no quieren trabajar, los niños no trajeron los recursos que se requerían para trabajar, los niños no hicieron la tarea y para poder avanzar tenían que haber hecho la tarea, los niños no están dispuestos, no desayunaron. Bueno, hay una realidad muy compleja en el salón de clase y ese proceso de enseñanza-aprendizaje, por más que estaba planificado, pues no se da.
se da de otra manera. Significa entonces que en ese currículo como realidad interactiva, yo lo que debo ser capaz es sobre la marcha, ajusto mi plan, acomodo el plan, no me funcionó lo que yo pensaba hacer. Bueno, tengo que hacer algo porque no puedo decir, listo niños, se acabó la clase, veamos a ver qué hacemos la próxima clase. Pues algo va a pasar. Y entonces se convierte, esa actividad que está aquí, se convierte en una actividad real, en algo que aprendieron o en algo que no aprendieron, porque el currículo también establece lo que no se aprende, ¿sí? Ahora nos decía, creo que era Darío, que nos hablaba que era profesor de filosofía y que él no sabía de religión. Bueno, pues hay cosas que no se aprenden, porque si a mí no me gusta la religión y no es un tema, pues algo que no van a aprender los niños. Entonces, en esa realidad que pasa en ese salón de clase, con esa experiencia, si el maestro ha desarrollado la competencia de ser un investigador en el aula, de ser capaz de encontrar las variables, los elementos, lo que pasó en el aula, de saber qué es lo que está sucediendo en el proceso de aprendizaje de los niños, por qué no aprenden matemáticas, por qué en gramática ellos siguen cometiendo determinados errores. Si yo me convierto en un investigador en el aula, ese aprendizaje que yo como profesor tengo del salón, me lo llevo nuevamente a este plan curricular y ajusto mi plan curricular. Es decir, que el plan curricular no es una cosa que yo hago al comienzo del año o al comienzo de un bimestre y ahí quedó. No, el plan curricular es algo que está vivo, permanente, cambiando todos los días a partir de la interacción con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde esta concepción es que se entiende el currículo como una realidad interactiva. Al respecto nos planteaba Stenhouse un elemento muy valioso para entender esto y nos decía, uno de los grandes problemas que ocurre en las instituciones educativas es el hiato o es el gap o es la brecha que hay entre lo que yo planifico y lo que sucede en el salón de aula, en el salón de clase. Entonces, para Stenhouse, estas dos líneas, esta verde y esta roja, en la mayoría de las instituciones no se da. Hay una brecha, hay un gap. Una cosa es lo que se planifica y otra cosa es lo que pasa en el salón de clase. ¿Cuántas veces el profesor tiene un plan, tiene algo escrito, llega al salón de clase, cierra la puerta y él hace realmente lo que él quiere y va en el sentido que él quiere y no necesariamente siguiendo el plan curricular? Entonces, realidad interactiva, hay que tener mucho cuidado que realidad interactiva es ese ejercicio permanente, interactivo de reflexión sobre lo que está pasando en el salón de clase. Eso es lo que consideramos realidad interactiva. Entonces, yo tengo que tener claro de si yo quiero trabajar diseño curricular desde esta perspectiva. Y cuando quiero trabajar diseño curricular desde esta perspectiva, miren que aquí aparece algo muy valioso. Si yo soy un profesor, me invitan a ser profesor, como decía ahora, me disculpa Darío si no es, si me estoy equivocando, me invitan y me dicen que usted, que es filósofo, tiene que dictar, no sé, el curso de matemáticas, por decir algo. Si yo no sé de matemáticas porque no es mi campo disciplinar, yo no me formé como matemático, ¿será que yo soy capaz de hacer un plan curricular y diseñar un plan curricular y hacer un plan de aula que sea efectivo para este proceso de enseñanza-aprendizaje? Seguramente que no. ¿Y qué me toca hacer? Alguno de ustedes lo decía. Busco en internet, copio la plantilla, le pido a un colega que ya hizo el plan curricular para la materia y trato de replicar algo de lo que dice ese plan, pero es posible que no lo pueda hacer. Entonces, una de las condiciones más complejas en diseño curricular es que desde la perspectiva del diseño como realidad interactiva, solo puede diseñar una persona que es experta disciplinarmente. Entonces, si a mí me dicen, vamos a diseñar un plan curricular para hacer un curso intensivo de enseñar a la gente origami, yo le digo, venga, no, yo no puedo diseñar eso, yo no sé de origami. ¿Cómo quiere que yo haga un diseño curricular de algo que yo no sé? Entonces, quien diseña curricularmente desde esta perspectiva es una persona que tiene experiencia en el aula en ese campo disciplinar. Es una persona que se ha enfrentado al problema de aprendizaje del campo. Es una persona que sabe qué le sucede al niño cuando tiene un conflicto cognitivo. Es una persona que sabe cuáles son los tropiezos o los bloqueos epistemológicos que tiene un estudiante cuando aborda un campo disciplinar.
Porque si ese profesor no sabe eso, su plan curricular no puede estar ajustado a lo que va a pasar en el salón de clase. Su plan curricular es solamente eso, un plan con un listado de cosas allá que puede estar muy lejos de la realidad del salón. Entonces, esa es una de las condiciones y por eso es importante cuando ustedes se enfrenten ejercicios de diseño curricular, donde ustedes se van a volver expertos en el proceso de diseño, pero para poder diseñar tienen que tener al lado el experto disciplinar. Por eso entonces el ejercicio que vamos a hacer aquí, cuando yo les voy a pedir que diseñen una propuesta formativa, esa propuesta formativa tiene que estar centrada en algo en lo que ustedes sean expertos. O sea que alguien no me va a decir que va a diseñar un programa de, no sé, de competencias socioemocionales para los niños porque usted los encuentra muy estresados, los encuentra no sé qué y quiere hacerlo. Yo le haría la pregunta, ¿usted es experto en el tema, sabe del tema? Porque si no sabe del tema, se va a enredar mucho en este ejercicio de diseño curricular como una realidad interactiva. ¿Es claro entonces la diferencia entre los conceptos? La diferencia entre el currículo como contenido, el currículo como un plan y el currículo como una realidad interactiva. Y hubiéramos podido pintar una bolita acá en donde incluso esa bolita la hubiéramos podido pintar, permítanme aquí, saco una plumita. Yo hubiera podido pintar una bolita aquí donde aquí estaría el currículo como contenido. ¿Sí? Porque claramente un plan curricular tiene un contenido. O sea, yo planeo un contenido, yo planeo unos temas, yo planeo con base en unos recursos. Entonces, el currículo como contenido está aquí. ¿Sí? Está incluido allí dentro del plan curricular. Pero eso tendrá sentido si yo logro que este hiato y esta separación entre lo que yo planeo y lo que me pasa en el salón de clase, yo lo estoy conectando a través de estas dos relaciones interactivas todo el tiempo. Entonces, lo interactivo es esto. El currículo va al salón de clase, afecta al salón de clase y lo que pasa en el salón de clase se me devuelve al plan curricular. Eso es lo que significa el currículo como una realidad interactiva. ¿Claro hasta allí? Sí. ¿Preguntas? Sí, profe. Sí. Iván. Sí, Iván. Yo tengo una concepción, quisiera pues, expresarla. Siento que estoy de acuerdo con usted, pero de todas formas la expreso a ver si hay algunos elementos ahí conceptuales que estarían fallando. Yo consideraría el contenido, consideraría la planificación y consideraría la realidad interactiva como una triangulación unívoca, donde el currículo oculto del artista, en este caso el maestro, también estaría permeando todo eso. Y fuera de eso, hablaría de los actores principales que son los estudiantes, también lo estarían permeando. No sé si estaría en contra, igual, más o menos a lo que usted está expresando. No, de acuerdo. Es que aquí, mira que yo estoy hablando del proceso, de hecho incluso aquí estoy hablando del proceso, ahí me faltó una A, del proceso de enseñanza, aprendizaje, evaluación. Pero algo que vamos a ver en la siguiente reunión, en la siguiente semana, es, bueno, esta es una forma de hablar del currículo, pero ahora vamos a hablar de las teorías curriculares y aparecen otros elementos. Entonces, en este proceso de enseñanza-aprendizaje, claramente aquí aparecen los estudiantes, ¿cierto? Está el estudiante, está el profesor, están los elementos culturales, están todos los elementos culturales del contexto, está todo lo cultural del contexto, aquí tiene que emerger, están los recursos que yo tenga, todas las tecnologías, todos los dispositivos, y fuera de eso están todos los lineamientos que le llegan a ese proceso, porque de todas maneras, pues el proceso de enseñanza-aprendizaje está arreglado, está controlado desde las directivas académicas de la institución hasta desde el ministerio. Entonces, en ese proceso hay una cantidad de elementos que están interactuando. Y miren que cuando hablamos de el currículo como planificación, normalmente deberíamos tener en cuenta todos estos elementos, como lo dices, Iván. O sea, el currículo como realidad interactiva no es solo planificar un contenido, sino es entender quiénes son mis estudiantes. Es poder leer bien a mis estudiantes, poder leer bien al contexto, poder leer los elementos culturales
que permiten o no permiten que algo se pueda hacer o no se pueda hacer. Es leer los recursos, ¿sí? ¿Es claro? Todos estos Sí, sí. elementos están allí. Todos esos elementos están allí. Bien. Pero entonces, miren que el currículo como concepto empezó a volverse o es muy importante en el campo de la educación. Tan es así que existen dos grandes corrientes o una gran discusión a nivel mundial desde corrientes, en donde, de corrientes educativas, en donde algunos privilegian toda la teoría curricular y otros privilegian la teoría pedagógica. Hay una gran pelea entre los pedagogos y los curricularistas o los que privilegian la teoría curricular. Está el mundo anglosajón, o sea, el mundo basado en los lineamientos desde Inglaterra a Estados Unidos, privilegia la concepción curricular. Entonces, dentro de esa teoría curricular, incluyen los elementos de pedagogía didáctica. Y está el mundo, la otra vertiente que es los lineamientos desde la pedagogía alemana, francesa, todos los demás, en donde ellos consideran que el currículo es solo un elemento de la pedagogía. Entonces, hay dos grandes corrientes. Ustedes ya vieron cursos de pedagogía y de didáctica a lo largo de la maestría. Pues uno podría decir, nos podríamos quedar solo en teorías curriculares y podríamos estar discutiendo teoría curricular durante 6, 7, 8 semanas. Aquí vamos a hacer solo una aproximación muy rápida a los enfoques y teorías curriculares. Es decir, así como el currículo es un concepto, es un constructo del hombre, alrededor de ese constructo se han elaborado teorías curriculares. Eso es lo que vamos a revisar en esta segunda semana. Y también esas teorías curriculares se han agrupado por distintos paradigmas. Lo que ustedes van entonces a hacer en esta segunda semana es revisar algunos de estos paradigmas para seguir tomando una postura ya como estudiantes aquí en la maestría. Vamos a tomar una postura y vamos a decir, bueno, ya entiendo el concepto de currículo, ya entiendo la diferencia entre planificación y realidad interactiva. Ahora miremos desde el enfoque de las teorías curriculares cuáles son los distintos enfoques y cuál es el que privilegiaría mi institución, cuál privilegio yo y cómo seguimos trabajando aquí en el curso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la siguiente semana? Vamos a trabajar desde 3 paradigmas. Ustedes van a trabajar, son 3 paradigmas en los cuales se han agrupado el conjunto de teorías. Hay varias teorías, pero las han agrupado. En un paradigma técnico, racional, tradicionalista. Otro grupo corresponde al paradigma interpretativo simbólico o que se llama por parte de algunos otros autores empirista conceptualista. Y hay un paradigma que se llama el paradigma sociocrítico o reconceptualista. La idea es que ustedes en la próxima reunión, el trabajo de la próxima semana es leer, hacer esas lecturas y trabajar sobre estas concepciones del currículo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a elaborar un cuadro comparativo de los enfoques curriculares, ¿sí? De los enfoques curriculares, el concepto, y esos enfoques curriculares les presentan a ustedes distintos conceptos del currículo. El paradigma técnico tiene una concepción del currículo, el paradigma interpretativo tiene otra concepción del currículo y el sociocrítico otra concepción. Este paradigma presenta unos elementos. Dice, bueno, el currículo para mí es esto y tiene estos elementos. Este paradigma también presenta y dice cuáles son los elementos del currículo y este también dice cuáles son los elementos del currículo. Hay una concepción de la enseñanza. ¿Por qué? Porque desde la teoría del currículo, la enseñanza que está mediada por las teorías de enseñanza, por las teorías del aprendizaje y por la psicología, de acuerdo con la teoría curricular, pues tiene una concepción de cómo se enseña. Entonces habría que mirar cómo se enseña desde cada uno de estos paradigmas. Y sería bueno mirar cuáles son las críticas que se le han hecho a todos los paradigmas para que una vez ustedes elaboren este cuadro podamos tomar la decisión de en dónde nos inscribimos, en el técnico, en el interpretativo simbólico o nos vamos al paradigma sociocrítico. Aquí la pregunta es cuál enfoque describe mejor su trabajo docente en el aula en relación con el currículo.
Profe, una pregunta, es que la tenía ahorita, pero con respecto a lo que usted está diciendo, cuando en la diapositiva anterior a mí me surge una duda. ¿Cómo Sí. se hace para llevar eso que usted dice al formato? O sea, si yo estoy haciendo, como lo decía Adriana, porque esa fue una discusión que tuvimos en grupo, cuando Sí, hablamos del currículo interactivo, obviamente todo lo contiene. sí. Entonces, si yo llevo pues desde la parte conceptual, luego lo llevo pues a la parte escrita, a la formalización y luego ya lo llevo al aula, y todo eso que pasa en el aula, usted dice que yo me regreso al plan curricular, al plan pues, por Sí, planeación. y lo tienes que ¿Cómo ajustar. eso? Llego y entonces coloco lo que pasa antes y lo que pasa después, como en el Sí. formato debe estar implícito, pues esa... Deberías tener, claro, la cuestión es que si tú miras, ya estás empezando a encontrar un problema, los formatos no están hechos. Ujú, Están sí, hechos solo para trabajar desde el concepto de planeación, no desde sí, realidad señor. interactiva. ¿Por qué? Porque no te permiten hacer un ajuste. Además, porque te están diciendo, usted tiene que alcanzar este logro. Y uno dice, ay, si en las 10 semanas que me dieron, las 8 no alcanzo el logro, entonces, ¿qué? O sea, llena No, y no solamente que idea. yo alcance en general, sino los Sí. chicos que tienen dificultades de aprendizaje o aprenden a ritmos diferentes. ¿Ellos en qué Exactamente. parte del formato estarían? Porque no tendría entonces un Exactamente. solo formato, sino muchos. Muchos formatos. Ya empiezas a encontrar uno de los problemas de trabajar como realidad interactiva. Bien, Ok, pero eso lo gracias. vamos a ir construyendo a medida que vamos trabajando. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Esta es la secuencia. Volvemos a lo mismo, hay que elaborar de manera individual. La idea es que ustedes, cada uno va a hacer ese cuadrito que acaban de ver, ¿cierto? Lo van a elaborar cada uno a partir de la lectura. Ya en la plataforma yo les activo ahorita la segunda semana para que vean la lectura. Ahí está la lectura. No es una lectura muy larga, la pueden hacer sin problema. Y a partir de esa elaboración individual, ustedes se van a reunir colaborativamente, van a revisar colaborativamente las diferencias y similitudes y van a formular la síntesis del grupo sobre cuál es el enfoque que utilizan en sus instituciones respecto de alguna de esas enfoques o teorías curriculares. Igual vamos a usar la plataforma de Trello para ir siguiendo el trabajo colaborativo, pero igual la tarea la tienen que entregar en Canvas. Esta es una tarea grupal, es la tarea número 2 y debe ser reportada a través de Canvas. Eso es lo que vamos a hacer en esta segunda semana. ¿Preguntas hasta aquí? Yo, pero no sé si es algo como lo que la compañera estaba preguntando. Hoy estábamos precisamente en una reunión y los docentes, debido a que estamos tratando de trabajar por núcleos y por proyectos, Sí, pero la tutora decía que la tutora del PTA sí. decía que debíamos tener en cuenta el resultado de las pruebas, ¿sí? Entonces, una docente lanzaba esa pregunta, bueno, ¿cómo nos integramos si cada uno está enmarcado desde sus DBA, desde sus estándares? ¿Cómo logramos integrarnos si cada uno está enmarcado como en ese currículo de contenido o de planeación? Era una de las preguntas. Y la otra que me surge es esto. Si el currículo interactivo tiene una planeación porque debemos tener como cierta orientación, un planteamiento, Claro, pero se claro. va ajustando de acuerdo a las interacciones, de acuerdo a los intereses, Uh-huh. pero esos intereses de pronto no se enmarcan dentro de lo que dice el ministerio que deberíamos estar haciendo. ¿Qué pasa allí? Uh-huh. Que era uno de los cuestionamientos que hoy los docentes nos planteaban. Bueno, ¿y cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a trabajar ICFES, pero a la vez vamos a tratar de integrar áreas, pero a la vez vamos a leer el contexto y a diagnosticar cómo se hace eso? Ajá, sí, claro. Entonces mira que no es fácil hacerlo porque si desde afuera estamos recibiendo todas las directrices que debemos trabajar bajo los DBA, entonces están dejando por fuera la posibilidad de hacer realidad interactiva. Ahora, cuando uno lee, cuando uno mira la ley de educación, dice que las instituciones son autónomas. Uno se haría la pregunta, ¿sí son autónomas? O sea, Eso es uno falso, puede... no hay autonomía. No, ¿Ah? no hay autonomía.
No, no hay autonomía porque uno tiene que No hay cumplir autonomía. con el DBA y tiene que cumplir no sé qué y luego tiene que preparar a los estudiantes para que pasen las pruebas y si no pasan las pruebas, Oigan, entonces los índices perdón, de calidad de la institución donde van a ir a dar, perdón, ¿sí? ahí meto la cucharada. La Sí. autonomía está en la medida que los docentes hagan respetar la autonomía, porque la autonomía no es dada, la autonomía es una constante lucha. Eso depende. Si uno va a trabajar para esa prueba, está mirando por el tiesto, porque no Ujú. es el objetivo ese. Es No, de simplemente es acuerdo. un test que mide en un formato, pero no es para lo que es la educación. La educación No, es de para el acuerdo. aprendizaje. Trabajas para ese test o ese formato, los chicos no llegan a a la educación universitaria. Eso No, es lo que pasa en las pero No, no, poblaciones no, más vulnerables. ahí estás equivocada. Pues yo lo Por, hablo desde mi contexto. Cuando hablamos yo trabajo en un Confandi Calypso, que es una sí. zona de extracto 1-2, y los chicos, su sueño es que tengan un buen IFEX para poder ingresar a la Universidad Valle, o para lo mínimo para poderse ganar una beca, una medio beca, para poder ingresar a la educación universitaria, porque si no, no van a tener la posibilidad de estudiar una carrera universitaria. Entonces, yo lo veo desde ese contexto en el que yo Sí. estoy en este momento. Mi colegio tiene que esforzarse para que mis estudiantes tengan un buen puntaje en el IFEX y salgan bien preparados para esos formatos que no debería ser lo ideal porque no deberían medirse de esa forma, porque no Ujú. estoy de acuerdo, pero pues la realidad que tenemos es otra. Y en Sí. mi entorno es esta, que ellos tienen que prepararse para ese examen y tienen que tener un buen puntaje, si no, no pueden llegar a la universidad. Ese es mi no. contexto. De acuerdo. Yo te Y como conozco, dice conozco Darío, Cali y conozco el colegio. sí, No vivo allá, pero conozco toda la ciudad de Cali y todo el contexto. sí. Digamos, es una realidad puntual, pero no necesariamente tiene que ser así. No, de acuerdo. Pero Margie está dando una realidad puntual, pero es genérica en el sentido de que participamos de una formación a nivel estructurada de toda una nación, donde hay unos intereses mínimos y máximos de ellos de control. Luego, ellos siempre estarán haciendo unos lineamientos a los cuales hay que cumplirles. Dentro de eso, cuando miden las instituciones por sus resultados, ya tranquilamente nos están enmarcando. La educación colombiana tiene crisis, es por eso. No podemos taparnos los ojos con eso. Que Pero, tengamos venga, unas excelentes intenciones, que nuestro currículo oculto posiblemente nos está empujando a hacer cosas nuevas, que queremos hacer una realidad interactiva real, Sí. eso yo lo la, hacemos. la pregunta es, ¿trabajamos para el fin o por las herramientas? Ok, sí, pues no, Darío tiene, a ver, o sea, ambas posiciones son correctas, o sea, la institucionalidad dada por el Estado y por las directivas de las instituciones dan pautas para que se trabaje desde esos lineamientos. Si yo formo a mis profesores, y ese es el gran reto, si yo tengo un grupo de profesores muy bien formados, si yo tengo profesores que realmente son investigadores en el aula, yo soy capaz de transformar y ganarme esa autonomía, como dice Darío, y puedo formar incluso mucho mejor y lograr mejores resultados que si sigo exactamente al pie de la letra los DBA. El problema es que si no tengo profesores que sean lo suficientemente autocríticos, que sean capaces de construir y reconstruir el currículo, entonces lo que estoy haciendo es un caos dentro de la institución. Es que ese es el problema, ¿sí? Que cuántos profesores son de verdad un investigador en el aula y uno dice, mira, este profesor trabajando con un enfoque muy inductivo, trabajando por proyectos transversales, logra más que siguiendo los estándares del DBA y al final, si ese estudiante se presenta a las pruebas, le va a ir súper bien, porque es un estudiante que es crítico, que lee bien, que escribe bien, que analiza bien, que maneja la información numérica. No importa que no vio exactamente todos los contenidos que le estaban diciendo, pero lo formamos para pensar. Entonces, si yo logro formar a mis estudiantes desde una realidad interactiva con maestros que son realmente investigadores en el aula y que pueden estar todo el tiempo haciendo el ciclo de planifico, voy al aula, ajusto, encuentro que mis chicos tienen otros intereses y me devuelvo acá y hago la planificación, entonces ya no vamos a ir por acá, sino que hago otro proyecto. Si yo soy capaz de hacer eso, puedo hacer lo que plantea Darío, o sea, ganar mucha autonomía. Pero si no tengo maestros que son investigadores en el aula, se me vuelve
un desorden el proceso de gestión dentro de la institución educativa y al final termino no teniendo autonomía y teniendo una autonomía impuesta desde afuera. Ese es el reto que tienen ustedes de transformar sus instituciones educativas. Si ustedes logran conformar equipos que son equipos muy críticos de lo que está pasando, críticos en el sentido de vamos a mejorar la educación y vamos a hacer esto, y se puede. ¿Sí? Conozco instituciones que lo han hecho y lo están haciendo muy bien, y no siguen exactamente todos los lineamientos de los DBA. O sea, hacen ajustes, integran los DBA con proyectos transversales, hacen cosas muy bonitas, muy valiosas. ¿Sí es claro? Claro, profe. De hecho, si Ese nosotros es el vamos a reto ver, que tienen, ese es el reto que ustedes tienen como profesores. ¿Sí? de hecho, Sí. profe, si nos vamos a ver los estándares, ahí están, son estándares básicos. Y si un colegio quiere Básicos. marcar una diferencia, tiene que, pues, desde esa visión empezar a mirar cómo Hacer puedo lograr que mucho esos más. básicos se superen en el alto y superior, y con eso, pues, empieza a cambiar, pues, esa mirada y hacer algo que lo que dice Darío, en esa forma somos autónomos. Cuando miramos un DBA y usted dice, lo podemos trabajar de forma transversal y hacemos algo más de lo que está impuesto por el gobierno. Cuando miramos los estándares y tratamos de alcanzar, o sea, un estándar, ese básico lo volvemos un nivel superior, en esa forma somos autónomos y estamos haciendo una transformación. Eso es lo que yo pienso. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, Estoy de acuerdo con el profesor cuando dice que el gran reto es como el cambio de mentalidad. Lamentablemente, por lo menos lo digo desde mi institución, recién llegué, yo no tengo mucho de estar allí. Ellos decían que la planificación le decían el mentiroso, porque los dos... Sí, ¿Cómo? así les Sí, decían, así les dicen a los planificadores, ahí echan sí, cuentos. el mentiroso, y entonces daban la discusión porque decía, coordinadora, eso uno lo hace por cumplir, pero eso nadie lo mira. Y cuando yo entro, en el año que he estado allí como coordinadora, cuando yo entro, en realidad es verdad lo que él dice, pero el mentiroso no es la planeación, sino la persona que no tiene una visión clara de para dónde va ni qué es lo que quiere lograr. Y entonces se queda como lo que está diciendo la compañera, ni siquiera con lo básico, sino es como una improvisación total, o sea, como antes que un docente podía tener la planeación por año escrita en un cuaderno y se basaba todos los años en lo mismo, sin importar la condición de sus estudiantes. Y por ejemplo, lo digo yo desde la coordinación, el gran reto está en el cambio de mentalidad, en que realmente, porque otro de los problemas que enfrento es que para ellos la planeación es exceso de trabajo. Sí, pedirle todo esto que estamos hablando de que hay que escribir, hay que reflexionar, hay que ajustar, eso los está distrayendo, es el decir de ellos, desde mi institución, los está distrayendo de su verdadera función y les está quitando el tiempo que ellos necesitan para dedicarse a lo que realmente es importante, como a lo práctico y cosas así. Entonces, siempre que se hacen como estas reuniones y estas discusiones y tratar de cambiarle como el chip, ellos lo asumen como con pereza, porque es tanta teoría que no nos dejan trabajar en realidad en el aula. Es como ellos ven el asunto del currículo y de la planeación. Muy bien, muchas gracias, Liliana. Bueno, como ven, pues tenemos bastante tema para seguir discutiendo hacia adelante y vamos a partir de ir conociendo, ir adentrándonos en esta discusión sobre la teoría del currículo, los enfoques curriculares, donde podemos empezar a hacer este ejercicio autorreflexivo de qué pasa en nuestras instituciones. Bien, por hoy entonces dejamos allí y espero que ustedes puedan avanzar en esta segunda semana en lo que son las teorías del currículo. Pues muchas gracias por su participación y espero que tengan una buena noche. Descanse, profe. Gracias, profe, igualmente. Bueno, Feliz noche para todos. Feliz noche. Gracias. Feliz noche.